Muy buenos días. Nuevamente les agradezco por acompañar en el estudio del capítulo 8, la primera parte. Había terminado la fiesta de los tabernáculos y Jesús se fue al monte de los olivos. El resto de gente, especialmente los escribas y fariseos, se fueron a sus casas. Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Jesús vino al templo y todo el pueblo venía a él. Entonces se sentó y les enseñaba. 3 al 11 de Juan 8. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer agarrada en adulterio y le pusieron en la mitad y le dijeron: Maestro, estoy en el 4, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y entonces, en la ley, Moisés nos mandó apedrear a esta clase de mujeres. Ahora, ¿qué dices tú? Esto le decían para ponerle a prueba, para tener de qué acusarle. Entonces Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero 7. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Nuevamente se inclinó, versículo 8, y después de decir esto, ¿no es cierto?, se inclinó y continuó escribiendo en la tierra. 9. Entonces, al oír lo que Jesús les dijo, se despertó la conciencia de ellos y se escaparon uno a uno, comenzando por el mayor, y le dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en la mitad. 10. Entonces Jesús se enderezó y sin demorar le dijo a la mujer: mira, ¿en dónde están los que te acusan? Nadie te condenó. 11. Y ella contestó: nadie, Señor. Entonces le dijo a ella: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Muy bien, este es un pasaje muy interesante que muestra con un ejemplo patético que el amor, una expresión del amor es la misericordia, no es compatible con la ley, porque cuando ellos realmente estaban espiando a una mujer que ya le habían seguido, y entonces cuando le pudieron agarrar en el acto del adulterio, le llevaron a Jesús, como leímos, para probarle, porque Moisés decía, dice en la ley, pues, que a las personas, a estas mujeres captadas en adulterio, agarradas en adulterio, tenían que matarla apedreada. Entonces querían saber Jesús qué dice. El punto de ellos era, como sabían que Jesús era misericordioso, iba a decir que no, o tal vez tenía otra respuesta, pero querían probarlo, querían mostrar que Jesús está fuera de la ley, que Jesús está en contra de la ley, porque repito, la ley dice que hay que matar a las mujeres cogidas en adulterio. Entonces querían acusar a Jesús, pero Jesús, como acabamos de leer, no dijo nada, sino se inclinó en la tierra y empezó a escribir. ¿Qué escribiría? Se puede especular, a lo mejor escribió los mandamientos de la ley. ¿Qué escribiría? Y entonces los fariseos y escribas se esforzaban, insistían en preguntarle: ¿qué dices tú? Y entonces Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Esto es cumplir la ley. Jesús dijo de una forma maravillosa, pero lo que quería Jesús mostrar es que la misericordia no es compatible con la ley, número 1, y que la esencia de Dios es la misericordia.
Y entonces, después de decir esto, Jesús nuevamente se inclinó, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos cuando oyeron esto, su conciencia se despertó y escaparon uno a uno, comenzando desde los mayores, y le dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en la mitad. Entonces Jesús, sin demora, se enderezó y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Nadie te condenó. Ella contestó: nadie, Señor. Jesús dijo: yo tampoco te condeno, vete y no pecas más. Bueno, el punto aquí, primero, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no es compatible con el amor. No hay cómo ejercer misericordia, porque a la persona, como al resto de los mandamientos, incluyendo el sábado, cuando se los rompe, hay que matarlos. Ahora se enseña, no sé de dónde sacaron eso, que pidiendo perdón ya se elimina. No, no se elimina. La ley de Dios no hay cómo cambiarla, ni un tilde, ni una jota. Los adúlteros deben morir. Ahora, ¿Jesús qué hizo? Jesús hizo, el Dios, el que dio la ley, estaba mostrando que el amor, esto es la misericordia, es superior a la ley. Es más, el amor tapa el pecado. Ahora, Jesús no le perdonó a esta mujer porque todavía los pecados no habían sido remitidos. No olvidemos que Él es el Cordero de Dios que toma los pecados del mundo. No habían sido remitidos y entonces Jesús todavía no le perdonó. Lo que hizo es no le acusó. Los otros la acusaron, por esto preguntó: ¿dónde están los que te acusaron? Nadie te condenó. Ella contestó: no, Señor. Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Por supuesto, esto era algo imposible, pero sin embargo la lección Jesús la dio. La misericordia de Dios pone encima de la ley. Ahora, por esto Jesús habló. Ahora, un punto quisiera, aquellas personas que creen que guardan la ley y que confesando se elimina el pecado, están bien equivocados. No es eso. Lean la ley, por ejemplo, adulterio, entonces es la muerte. Es mejor no estar bajo la ley, amigos, sino bajo la gracia. En la gracia predomina, no la ley, predomina el amor, la misericordia y la compasión de Dios. Solamente los que no están bajo la ley pueden acogerse a la remisión de pecados que efectuó Dios cuando descargó los pecados de la humanidad en el Getsemaní en Jesús. Y Jesús los llevó en su cuerpo a la cruz y nos lavó con su sangre. Es mejor caminar por el camino de la gracia, de la misericordia, que por el camino de la ley. Al caminar en el camino de la ley, somos condenados. Versículos 12 al 24. Por esto Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces le dijeron a él los fariseos: tú testificas acerca de ti mismo, por eso tu testimonio no es válido. Les contestó Jesús, versículo 14: aunque yo testifique acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. 15. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero en el caso de que juzgare, mi juicio es válido, porque no solo soy yo, sino yo y el Padre que me envió los que juzgarían. 17. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es válido. Yo soy el que testifica acerca de mí mismo, y también el Padre que me envió testifica acerca de mí. 19. Entonces le decían a él los fariseos, estos mismos que le llevaron a esa mujer: ¿dónde está tu Padre? Jesús les respondió: también ustedes no me conocen,
Por esto tampoco conocen a mi Padre. 20. Estas palabras Jesús las habló en la casa del tesoro mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le agarró, porque todavía no había llegado su hora, la hora de ser agarrado para ser llevado a la cruz. Entonces Jesús, nuevamente, versículo 21, les dijo a ellos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes morirán en sus pecados, y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por esto los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Por eso dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. 23. Y entonces, ustedes, les dijo Jesús, siguió diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, pero yo no soy del mundo. Por esto les dije a ustedes que morirán en sus pecados, porque si no tienen fe en que yo soy, morirán en sus pecados. Bueno, este párrafo que estamos estudiando, leyendo, es consecuencia de que Jesús dijo que Él era la luz del mundo y que cualquiera que le sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El contexto de esta declaración que Jesús hizo acerca de sí mismo, que Él era la luz del mundo, es la misericordia que Jesús no le condenó a la mujer que estaba condenada por estos hombres, fariseos, escribas, y por la ley de Moisés. Entonces Jesús no la condenó. Lo que hizo Jesús mostrar es que Dios no condena, es lleno de misericordia, de bondad, de clemencia, de paciencia, de tolerancia, de compasión. Es lo que Jesús estaba mostrando con este acto, con esta escena que se desarrolló en el templo. Y entonces, por eso dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. En otras palabras, la luz del mundo es que ilumina cómo Dios obra con los hombres, con el perdón, no con la condenación, con el perdón, en este caso, con la misericordia, con la compasión, con la tolerancia, con la paciencia. Por eso dijo: no te condeno, vete y no peques más. Esto es Jesús, la luz del mundo, mostrando cómo es el comportamiento de Dios con los pecadores, como esta mujer, tan grave, ¿no es cierto?, un adulterio. Pero la misericordia de Dios es más grande que la maldad humana. Bueno, entonces, esta fue la base para Jesús decir que Él era la luz del mundo, y el que le sigue nunca andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Esto es, conocerá el amor, la misericordia, la gracia de Dios a los pecadores. Pero los fariseos habían visto la acción de Jesús. Ellos sufrieron como sus conciencias los acusaron y se fueron. Y estos mismos, le dicen en el versículo 13, le dijeron los fariseos: tú testificas acerca de ti mismo. Jesús estaba diciendo acerca de sí mismo que es la luz del mundo. Tu testimonio no es válido. Sin embargo, que vieron ellos la compasión que Dios tuvo con aquella mujer. Qué vergüenza tendría la mujer. Estaba semidesnuda ahí, en el templo, acusada por ellos, por los fariseos, y respaldada, por supuesto, por la ley de Moisés. Y entonces, tú no vale lo que dices de ti mismo, lo estaban diciendo. Entonces Jesús les dijo: aunque mi testimonio es válido porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Esto quiere decir, Dios, el Padre, me mostró lo que yo tengo que hacer. Por eso yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Aquí el término que juzgan según la carne es referido a que la ley de Moisés condena a ser muertas por piedras, apedramiento, lapidada, una persona que rompe la ley. En este caso, el mandamiento de no cometerás adulterio. Proceder de acuerdo a la ley se llama, y condenar de acuerdo a la ley se llama
proceder de acuerdo a la carne, juzgar de acuerdo a la carne. Y entonces, estoy en el 15. Jesús no juzga a nadie, como acaba de mostrar con un hecho práctico. No le condenó, sino más bien le dijo a la mujer: yo no te condeno, vete, no peques más. Por supuesto, no le dijo que no peques más para que ella sienta la fuerza de la ley, sienta condenada por la ley y necesite un Salvador y no recurra a su propia obediencia porque había fallado tanto. El 16 dice que el juicio de Jesús es válido porque no solamente es Él, sino el Padre, el que le envió, el que juzga con Él. Luego dijo que la ley de Moisés dice que cuando dos personas testifican acerca de un hecho, ese testimonio es válido. Jesús dijo: yo soy el que testifica de sí mismo, pero también mi Padre que me envió testifica acerca de sí mismo. Ahí están los dos ya. O sea, Jesús dijo: mi testimonio sí es válido, que yo soy la luz del mundo, y además hice el hecho, mostré con hechos que soy la luz del mundo, porque mostré cómo es el comportamiento, dice Jesús, de Dios el Padre hacia los pecadores más graves, como una mujer en adulterio. Y entonces ellos decían en el versículo 19: ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió: ustedes no me conocen ni tampoco conocen a mi Padre. Jesús recalcaba que estos fieles, entre comillas, observadores de la ley, no conocían a Dios, porque la ley no lleva a Dios, hermanos, la ley condena. O sea, hay que pensar todos los detalles. La ley, el problema del hombre, el pecado, es estar separado de Dios. La ley no lleva a Dios. O sea, no vence el problema del pecado. Por eso no conocen a Dios, al Padre, ¿no es cierto? Jesús habló esto en el templo. Nadie le agarró, dice el versículo 20, porque todavía no llegó la hora, faltaban como 2 días. Entonces Jesús nuevamente les dijo, faltaba un poquito más, me equivoqué, no 2 días. Él les dijo, porque estaban recién saliendo de la fiesta de los tabernáculos, faltaba poco más tiempo, 6 meses, algo así. Entonces nuevamente les dijo a ellos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes morirán en sus pecados, y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. 22. Por esto los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Por eso nos dice: donde yo voy, ustedes no pueden venir. 23. Y les seguía diciendo a los fariseos: ustedes son de abajo por la forma como reaccionaron. Guardadores de la ley, con los castigos que imponía la ley. Jesús a esas personas los llama, son terrenales, son carnales, son de abajo. Jesús no dice: yo no soy del mundo, yo no soy de este mundo. 24. Y por esta razón ustedes morirán en sus pecados, porque no creen que yo soy. Aquí ellos, ¿qué debían creer? Que era la luz del mundo, que estaba mostrando que Dios el Padre así obra con los pecadores, no condenando, sino en este caso tampoco fue perdonando, porque repito, porque Jesús no había muerto, sino simplemente no condenando. Estaba mostrando cómo es el comportamiento de Dios el Padre. Ellos no creían que ese es que Jesús lo que había hecho con la mujer era del Padre. Entonces Jesús por eso les dijo: ustedes van a morir en sus pecados, no tienen fe. Esta es parte de la historia de Jesús, ¿no es cierto? 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Jesús les contestó: lo que desde el principio les he hablado. Mucho tengo que hablar y decir de ustedes, y el que me envió es veraz, y yo lo escucho, y digo al mundo lo que él me habla. 27. Pero no conocían que hablaba del Padre. Por esto Jesús les dio una señal más, para que ellos sepan que Él es la luz del mundo, pero una circunstancia mucho más grave que le acababa de pasar al no condenar a la mujer agarrada en adulterio. Les dice 28, les dice Jesús: cuando levanten al Hijo del Hombre,
conocerán que yo soy, que Él es la luz del mundo, ¿no es cierto? Y que no hago nada por mí mismo, sino lo que me enseña el Padre, eso hago. Es muy importante entonces tener presente. Lo que hizo Jesús con la mujer, le enseñó el Padre para que muestre, repito, otra vez, que así es Dios con el pecador. No condena, pero fue un paso más adelante, dijo, cuando me levanten al Hijo del Hombre, es cuando lo crucifiquen, conocerán que ese es el mensaje de Dios. Esto es lo que estaba mostrando, cómo es Dios con el hombre caído. Llega a morir para poderlo unir, dar el Espíritu Santo y unirlo a Él y terminar el problema del pecado. Ahí dijo, los que presten atención van a conocer que Jesús es la luz del mundo, esto es que muestra cómo es el comportamiento de Dios el Padre por el hombre. El 29 dice, y el que me envió, Jesús sigue diciendo, ¿no es cierto?, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que le agrada, siempre. Al Padre le agradó que Jesús llegue a la cruz, sea pues crucificado, sufra algo increíble para mostrar, para que estaba acabando con el pecado, le estaba venciendo al pecado, porque quisiera decirles que la ley no es lo opuesto al pecado. Lo opuesto al pecado es el amor, ese que se mostró en la cruz, en el sacrificio de Jesús. Versículo 30, cuando habló esto, muchos tuvieron fe en Él. Muchas gracias por prestar atención a este estudio. Espero que Dios siga obrando en las mentes de ustedes. Que tengan una muy buena semana, ustedes, sus familias, y que les invito a la próxima semana para continuar con el estudio del capítulo 8. Que Dios los bendiga.